Y te voy a invitar a ti que vayas conmigo al libro de los Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y cuando encuentres Hechos 19 en tu teléfono o en tu Biblia, te voy a invitar a que digas un fuerte amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? Entonces, ¿cuántos creen que Dios te puede hablar hoy a través de su palabra? ¿Cuántos tenemos nuestros oídos abiertos para oír lo que Dios quiere decirnos? Muy bien, quiero que pongas mucha atención porque estoy convencido de que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Estamos por celebrar nuestro 12º aniversario la próxima semana. Ya se están preparando los hermanos de Colima, de Casa de Paz Colima, que van a acompañarnos, que van a venir del Grullo, que van a venir de Tlajomulco. Nos vamos a reunir y van a haber otras iglesias invitadas en medio de nosotros. Entonces la próxima semana es un tiempo de celebración, 12 años en los que Dios ha sido bueno con Casa de Paz. Y Dios ha puesto en nuestro corazón, lo hemos compartido ya muchas veces, que nuestro lema para este año es odres nuevos. Dile al que está a tu lado, odres nuevos. Entonces no te lleves la sorpresa, que no sea sorpresa que Dios va a empezar a hacer de ti un odre nuevo, para derramar sobre ti vino nuevo. Hechos capítulo 19. Y aquí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo está iniciando su tercer viaje misionero registrado en la palabra. Hubo un cuarto viaje misionero donde llegó hasta España, no está registrado en la palabra del Señor, en el libro, pero Pablo hizo un cuarto viaje misionero. Pero aquí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo inicia su tercer viaje misionero. Ya había experimentado persecución, ya había experimentado azotes, ya había experimentado ser apedreado, ya había experimentado muchas cosas de lo que implica el ser un fiel seguidor de Cristo. Y fíjate cómo lo estoy diciendo. Pablo ya había experimentado mucho de lo que implica ser un fiel seguidor de Cristo. Porque ser un fiel seguidor de Cristo va a implicar desafíos. El viernes tuvimos la bendición de estar con los jóvenes en la vigilia de Más Fuego. ¿Cuántos jóvenes fueron? Y los jóvenes, junto con otros jóvenes de otras congregaciones, a las 9 de la noche tuvieron la oportunidad de salir a diferentes puntos del centro de la ciudad para orar por nuestra ciudad. Y uno de los pastores, antes de salir, se acercó y me dijo: ¿estás consciente, pastor, de que vamos a ir a mover el avispero? Porque íbamos a ir a orar a zonas complicadas, zonas donde había prostitución, zonas donde había hechicería, zonas donde hay corrupción, en fin. Y uno de los pastores dice: ¿estás consciente, pastor, de que vamos a ir a mover el avispero? Y yo le dije: sí, estamos conscientes de eso. Porque ser un fiel seguidor de Cristo representa aún ir más allá, dice el lema de nuestro año pasado, más allá de nuestros límites. Y ser un fiel seguidor de Cristo va a implicar situaciones difíciles, porque puede ser uno un seguidor de Cristo, pero no ser tan fiel. Dile al que está a tu lado: no ser tan fiel. O dile: ahí te hablan. Porque el que es seguidor de Cristo pero no es tan fiel, créeme que no lo va a batallar. Se puede ser un seguidor de Cristo de la secreta, de esas de los que nadie sabe, ¿verdad? Y prefiero traer mi Biblia en el celular que traerla en la mano para que nadie me pregunte qué es ese libro que traes. Se puede ser un seguidor de Cristo sin ser tan fiel. Pero Pablo era un fiel seguidor de Cristo. Estaba iniciando su tercer viaje misionero. Y dice ahí en el capítulo 19, verso 1, dice que aconteció, Hechos 19:1, que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y aquí vemos, vamos a leer varias porciones del capítulo 19, y en el capítulo 19 yo encuentro tres tipos de personas, y del versículo 1 al versículo 6, ahí viene el primer tipo de personas. Dice Pablo que llegó a esta región llamada Éfeso y se encontró a discípulos. Y la pregunta que Pablo les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué le contestaron los discípulos? Ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Y estos discípulos solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan para perdón de su pecado. Pero luego Pablo les dice: no, hay otra ordenanza del Señor Jesús, que tendrían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice ahí que Pablo los lleva a las aguas y los bautiza. Pero no solamente los bautiza en el agua, sino que también dice ahí en el versículo 6 que Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿No era suficiente el bautismo de Juan? Ellos creían en el Mesías predicado, fueron bautizados en agua, pero también era necesario que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo. Y aquí yo veo un tipo de creyentes, un tipo de discípulos, aquellos que saben que hay más, aquellos que aspiran a tener más del Señor. Dice el apóstol Pablo: no se embriaguen con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Tú y yo como discípulos necesitamos aspirar a ser menos de nosotros y ser más llenos del Espíritu Santo en nosotros. Fíjate lo que dice ahí, que conforme ellos, Pablo les impuso las manos, en el verso 6, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, había una evidencia que ellos eran llenos del Espíritu Santo. Es verdad, nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. La pregunta es si tú y yo estamos dando evidencia de esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque repito, podemos ser de la secreta. Estos discípulos querían más. Lo que Pablo viene y les dice, ellos lo reciben como de parte de Dios y aceptan que hay más de parte de Dios para ellos. Son llevados a las aguas, Pablo les impone las manos y ellos empiezan a hablar nuevas lenguas y empiezan a profetizar. Dice ahí en el verso 7 que eran estos discípulos por todos, ¿cuántos? Como 12. Creyentes que quieren más, discípulos que saben que hay más de parte del Señor. Y es los primeros personajes que encontramos en el capítulo 19. Estos discípulos que sabían que había más, que querían más. Pero encontramos otro tipo de personas en esa escritura. Y vamos a continuar. Dice que Pablo entra en la sinagoga, verso 8, y habló con denuedo por espacio de 3 meses. Dile que está a tu lado, 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Por cuánto tiempo estuvo Pablo ahí discipulando a ellos? 2 años. Persistencia. Y hago un paréntesis. A veces nosotros, y más en este tiempo que estamos siendo desafiados a predicar, a evangelizar, empezamos a compartirle a alguien y de repente nos desanimamos, los soltamos. Y dice aquí que Pablo estuvo 2 años ahí, haciendo su trabajo, cumpliendo con su labor. Dice el verso 10,
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Era la unción que Pablo traía en él por parte de Dios. Dice que aún lo que Pablo traía en su cuerpo lo llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. La próxima semana estamos siendo desafiados como iglesia. Gloria a Dios, van a venir del Grullo. Gloria a Dios, van a estar a Casa de Paz Colima. Gloria a Dios, vamos a estar con los de Casa de Paz Tlajomulco aquí. Pero también estamos siendo desafiados a que la próxima semana tú puedas traer a un invitado. No te voy a preguntar que levantes la mano si ya tienes a tu invitado. Pero yo estoy convencido de que la próxima semana Dios va a hacer grandes cosas y milagros en este lugar. En la vida de tu invitado. ¿En la vida de quién? Dios puede hacer algo por tu invitado. ¿Por quién? Dios va a hacer la parte que le toca. La pregunta es si tú y yo estamos haciendo la parte que nos toca. ¿Conoces a alguien enfermo? Tráetelo la próxima semana. ¿Conoces a alguien en depresión? Tráetelo la próxima semana. ¿Conoces a alguien que está pasando por necesidad? Tráetelo la próxima semana. ¿Conoces a alguien que está pasando por situaciones complicadas en su matrimonio o en su familia? Tráetelo la próxima semana. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo creo que la semana que entra, así como el día de hoy, Dios va a traer libertad. Pero fíjate bien, luego dice el verso 13: algunos de los judíos, del pueblo de Dios, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Fíjate bien, había ciertos hombres, 7 hijos de un jefe de los sacerdotes. No eran cualquier persona, no eran cualquier personajes, eran hijos de un principal, de un jefe de los sacerdotes, y ellos eran exorcistas ambulantes. Y dice ahí que ellos decían, ¿cómo? En el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y así trataban de echar fuera a los demonios. Pero dice el verso 15: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, a Pablo lo conozco. Pero ¿qué más dice? ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? A Jesús lo conozco, dice la palabra del Señor. Los demonios también creen y tiemblan. A Pablo lo conocía, este demonio conocía a Pablo. Dice ahí que los demonios salían aún por la unción que Pablo traía en su ropa. Pero este demonio, cuando llegan estos exorcistas ambulantes usando el nombre de Jesús para tratar de hacer algo que a ellos les convenía, el demonio se para frente a ellos y dice: ¿y ustedes quiénes son? Verso 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Eran 7. Recuerda que eran 7 y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. ¿Alguien tiene por ahí la transmisión con volumen alto? Esa es la transmisión del miércoles pasado. Por ahí se oye. Muy bien. Fíjate bien. ¿Estábamos? Es que estoy oyendo mi voz en algún lado donde hay otro yo predicando por allá en otro lado. Vemos a los que tienen y los que querían más del Espíritu Santo, más de Dios. Pero también vemos aquí en esta porción de la Escritura los que quieren usar a Jesús a su conveniencia.
Estos hombres querían usar el nombre de Jesús para su conveniencia. Estos hombres estaban tratando de hacer una historia, de hacerse de renombre, tratando de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero los demonios identificaban que estos hombres usaban el nombre de Jesús, pero no tenían relación alguna con el hombre o con el nombre del que predicaban. No sé si logras percibir lo que te estoy tratando de decir. ¿Cuántos, y voy a usar comillas, cristianos son como estos hijos de Esceva, que han oído hablar de Jesús, conocen el poder del nombre de Jesús, han oído hablar del poder del Dios al que seguimos en Casa de Paz, y tratan de usar el nombre de Jesús para un beneficio propio sin haber tenido una relación y un compromiso personal con el Cristo al que dicen predicar o seguir. Te tengo una noticia. Puedes venir el domingo, el miércoles, cantar, danzar, alabar, leer la Biblia. En la universidad tuve muchos maestros que leyeron la Biblia y por leer la Biblia no eran cristianos. Y este demonio lo que dice es: a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero a ti, a ustedes, yo no los conozco. ¿Quiénes sois? Mira, yo no creo que el demonio no supiera quiénes eran. Yo creo que más bien el demonio sí sabía quiénes eran. Sabían que eran hombres que no tenían una relación real y personal con Cristo. Sabían que este demonio sabía que estos hombres eran hombres que solamente usaban el nombre de Cristo para su conveniencia. Pues yo oro a Cristo porque Él sana de mis enfermedades. Pues yo oro a Cristo porque Él provee para mi alimentación y mi seguridad. Pues yo voy al templo porque sé que es bueno. Pues yo leo la Biblia porque el anciano Sergio me manda el Biblia Challenge todos los viernes. La pregunta es si eso va más allá de una actividad o realmente tenemos una relación con Cristo. Este demonio conocía a Jesús y este demonio también conocía a Pablo y su relación con Dios. Pero a estos 7 hombres no les daba y no les creía que tuvieran esa autoridad para echarlo fuera. Y aquí vemos otro grupo de personas, aquellos que usan a Jesús para su propia conveniencia. Aquí no hay ninguno de ellos. Pero vamos al verso 23. Hay otro grupo de personas. Mientras estuvo Pablo 2 años en Éfeso. No olvidemos que Pablo estuvo 2 años en Éfeso. Y leíamos ahí en versos anteriores que la palabra de Dios se extendía por todo Asia. Y Pablo estuvo ahí 2 años. Pero dice el verso 23, porque hay otro grupo de personas. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjate bien, esto era lo que Pablo predicaba. No son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y aquí vemos un grupo de personas más
Pablo está predicando, muchos empiezan a venir a los pies de Cristo. Por supuesto, dejan de adorar a los dioses falsos y en este caso a la diosa Diana, que era la diosa de Éfeso. Y a estas personas se les estaba cayendo el negocio, porque los nuevos cristianos ya no compraban templecillos de la diosa Diana, ya no compraban imágenes hechas con manos. Y encontramos aquí un grupo de personas a los que no les conviene que tú sigas a Jesús. Hay personas a las que no les conviene que tú no sigas a Jesús. Aquí dice que era por negocio. El negocio se les estaba cayendo. Más adelante dice que van con Pablo, lo tratan de llevar ante las autoridades. Es la historia después. Pero ¿sabes? Al diablo no le conviene que tú sigas a Jesús. Al mundo no le conviene que tú sigas a Jesús. A tu carne no le conviene que tú sigas a Jesús. Porque seguir a Jesús representa lo que he dicho otras veces: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Pablo es perseguido por ser un fiel seguidor de Cristo. 2 años Pablo estuvo en Éfeso. Y encontramos, lo repito, en esta historia, los que querían más del Señor, los que usan a Jesús a conveniencia, y a los que no les conviene que tú sigas a Jesús. Después de 2 años de estar ahí, Pablo se va. Y unos años después, Pablo les escribe una carta justamente a los Efesios. Ve conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 4. Porque después de haber estado ahí 2 años, en donde por la predicación de Pablo muchos conocieron de Cristo, judíos y no judíos, Pablo siente la necesidad de escribirle a los Efesios algunas cosas. Y de esas cosas también quiero hablarte el día de hoy. No sé con cuál te identificaste, si con aquellos discípulos que querían más del Señor, o con aquellos que usan el nombre de Jesús para conveniencia propia. Pero Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, ve la necesidad de escribirle a los Efesios y recordarles quiénes son. Efesios 4:17, porque estamos hablando en este tiempo de odres nuevos. Y la primera circunstancia que tenemos que aceptar como hijos de Dios es que para ser odres nuevos necesitamos ser transformados. Si tú no has sido transformado, si tú no estás en un proceso de transformación, no estás siendo preparado para ser un odre nuevo. Pablo le escribe a los Efesios, verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quiero hacer una pausa aquí, porque Pablo les dice a los Efesios: no anden como los otros gentiles. Ustedes ya no son como los demás. Ustedes ya no pueden actuar como actúan los demás. Ustedes se supone que son diferentes a los otros. Dice el verso 18: porque los otros gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí Pablo está describiendo cómo son los otros, cómo son los que no conocen de Cristo. Les escribe Pablo a los Efesios y les dice: pongan atención cómo son aquellos, porque ustedes ya no son como ellos. Ellos andan entenebrecidos, es decir, están con su mente cerrada, con su mente oscura, porque en ellos hay ignorancia, porque son duros de corazón. Pero ustedes ya no pueden andar como ellos. Verso 20, Pablo les dice:
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo has aprendido tú a Cristo? Por eso Pablo empieza diciéndole allá a los efesios: aquellos tienen el corazón duro, andan en ignorancia, andan entenebrecidos, pero ustedes ya no pueden andar como ellos, porque ustedes no han aprendido de esa manera a Cristo. Verso 21: ¿cómo debe ser una persona, un hijo de Dios, que está siendo procesado para ser un odre nuevo? Si en verdad, verso 21, Efesios 4, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, primero, para ser procesado como un odre nuevo, dice ahí: despojaos del viejo hombre. Si tú no has sido despojado del viejo hombre, todavía te falta vivir proceso. Todavía no estás listo para vino nuevo. La semana pasada tuve la bendición de enseñar en una iglesia. Y yo comentaba allá que la gran lección del maestro era servir. Era servir. Al final alguien se me acercó y me preguntó: ¿de veras, pastor, usted cree que la enseñanza más importante de Jesús para sus discípulos fue el servicio? Y le dije: sí. Imagínate, le dije a esta persona, el cumplimiento de la promesa de Dios donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Imagínate el cumplimiento de esa promesa en un corazón altivo, arrogante u orgulloso, en el que tiene el poder para sanar enfermos, en el que tiene el poder para resucitar muertos, en el que tiene, imagínate ese poder, hermanos, de alguien o en la vida de alguien que no es humilde. Y aquí Pablo está diciendo que para los efesios ellos tenían que despojarse del viejo hombre, porque dice el verso 22 que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Pablo escribe esto casi en todas sus cartas, que tenemos que ser renovados en nuestra mente. Y luego dice el verso 24: vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Primero Pablo les dice: no quiero que sean como los demás, porque se supone que ustedes están siendo renovados. Pero a partir del verso 25 viene el verdadero desafío para ti y para mí, porque esto Pablo se lo escribe a los creyentes. Dice ahí: por lo cual, desechándola, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, te voy a invitar, hazle palomitas mentales a la lista que Pablo dice ahí de lo que tenemos que ser transformados, porque probablemente por ahí te queda algún olorcito feo en tu odre que necesita ser modificado. Primero, de lo que necesitaban estos cristianos en Éfeso ser renovados, dice ahí: desechando la mentira. Dile que no estoy. Pastor, no voy a ir al templo hoy porque tengo mucho trabajo. Y tal vez no sea del todo cierto. Dice por ahí un dicho: medias verdades son mentiras completas. Ay, pastor, es una mentira piadosa. No deja de ser mentira. Desechando la mentira. Airaos, pero no pequéis. ¿Todavía eres de los que peca cuando se enoja? ¿Todavía eres de los que ofende? ¿De los que se ofende a sí mismo? ¿De los que ofende a Dios? ¿De los que ofende a su esposa? ¿De los que ofende a sus hijos? ¿De los que ofende al vecino? ¿Al que se te atraviesa en el carro? ¿Al chofer que no te da la parada en el camión?
Al gobernador porque quitó la 380 y puso el macrobús y te quedó la parada más retirada. Airaos, pero no pequéis. 27. No deis lugar, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Te tengo una noticia: el trabajo es una ordenanza. Papá, fomenta en tu hijo, en tu hija, el valor del trabajo serio. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuida lo que dices, cuida cómo lo dices, cuida a quién se lo dices. Dice aquí Pablo: ninguna palabra corrompida salga, porque los que te oyen tienen que encontrar gracia, la gracia de Dios en tus palabras, en cómo te expresas. Verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo, iglesia. Dale su lugar, dale el espacio que Él merece. Tú eres templo de ese Espíritu Santo. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y todo el verso 31 tiene que ver con dominio propio. Todo el verso 31 tiene que ver con que yo tengo que dominar mis emociones. Y no solamente, ojo, no dominar mis emociones, porque el dominio propio al estilo del mundo tiene que ver con que yo domino mis emociones. Pero el dominio propio al estilo de Dios es que Él es el que domina mis emociones. No, es que me tengo que controlar, ya no me voy a enojar. No, tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Imagínate al Señor Jesús sentado con una corona de espinas, con una capa carmesí puesta en símbolo de burla sobre Él. Y llegaban los soldados, se agarraban un palo y le pegaban en la cabeza y le decían: profetízanos quién te golpeó. Y dice la palabra del Señor que Él enmudeció. Y luego otro soldado agarraba otro palo y le pegaba en la cabeza y le decía: que nos profetices quién te golpeó. ¿Tú crees que a Jesús no le daban ganas de levantarse y ponerle sus cates a esos soldados? Pues claro que sí. Una noche anterior Jesús se lo había dicho a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque si en mí estuviera, yo mandaba una legión de ángeles que los destruyeran ahorita todos estos. El dominio propio no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver Él en nosotros. Por eso el verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, porque la amargura se refleja en enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Verso 32, esta porción de la carta, Pablo la termina diciendo: antes, sean buenos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El primer proceso o la primera etapa para ser odres nuevos es que tenemos que ser transformados de lo que antes éramos a lo que ahora Él quiere que seamos. Pablo pasó 2 años en Éfeso y se enfrentó a lo que ya hemos leído. Pablo tuvo que recordarles a los hermanos de Éfeso las cosas de las que tenían que ser transformados. Cosas, iglesia, a las que yo te invito hoy, que dejes que el Señor explique su proceso en tu vida para que haga de ti un odre nuevo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos e inclines tu voz. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y te pido, Señor, que sigas obrando en nosotros. Y que a través de lo que hemos leído en tu palabra, tú hayas hablado a tu iglesia aquí presente y a la que está viendo esta transmisión.
acerca de aquellas cosas que debemos de permitir, en las que tú obres y trabajes en nosotros para ser renovados. Pero también aquellas cosas, Señor, en las que quizás nosotros nos hemos aferrado a ser así. Quizás voluntaria y dispuestamente, Señor, no hemos dejado de ser iracundos, mentirosos, y somos conscientes de ello. Pero si así ha sido, Señor, te entregamos a ti esa circunstancia para que tú sigas obrando en nosotros. Leíamos, Señor, en el libro de los Hechos de aquellos discípulos que entendían y sabían que necesitaban más de ti. Y tal fue su disposición que aún fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Queremos ser de esos, Señor, de esos que están dispuestos a tener más de ti y menos de nosotros mismos, para que tú seas glorificado en y a través de nosotros. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos que deposites, Señor, ese vino nuevo en nosotros, pero siendo odres nuevos también. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, sigue obrando en tu pueblo. Amén.